El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de las diversas televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos también que usted puede participar con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y lo puede hacer también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Por cierto, queremos saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la escasez de medicamentos en el entorno COVID. La Universidad de Alberta, en Canadá, impulsa además el Instituto de Innovación Farmacéutica, aplicada para ayudar a comercializar productos farmacéuticos y con ello cubrir la escasez de medicamentos vitales en la lucha contra COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades en la cadena de suministros de medicamentos. Por cierto, que el acceso a medicamentos seguros y efectivos es un componente esencial en el derecho a la salud. Sin embargo, el desabasto y problemas de suministro han aumentado en el mundo. Ya veníamos de un rezago importante con la pandemia. Este problema se ha agudizado. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La escasez de medicamentos en el mundo para tratar la COVID-19 ha sido un común denominador de esta pandemia, y es que no hay tratamientos específicos para atender a los pacientes. Además, sus múltiples manifestaciones restringen los tratamientos. Sin embargo, en algunas regiones y países han funcionado ciertos fármacos, lo que desencadenó un desabasto de los mismos, como el caso de la hidroxicloroquina y metrotexato, entre muchos más. La escasez de medicamentos depende de numerosos factores a nivel nacional e internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, las causas relacionadas con la escasez podrían ser remediadas en gran parte por los gobiernos. Por este motivo, un equipo de investigación del Centro Colaborador de la OMS para Políticas de Reembolso y Precios Productos Farmacéuticos elaboraron un informe acerca de la situación vivida con la llegada de la pandemia COVID-19, sobre todo en el continente europeo. Cuando se habla de escasez de medicamentos, el problema puede radicar en los procesos de manufactura o los procesos de la cadena de valor. Por ejemplo, la escasez se puede dar por la disponibilidad o no de materiales primarios, por ejemplo, la falta de vidrio o de plástico para los empaques de los mismos. Pero también se han registrado retrasos en la producción de sustancias primarias para las sales de los fármacos debido a la crisis de COVID-19.
como lo que ocurre en la India, nación que es considerada como la farmacia del mundo y en donde en la actualidad se han frenado las exportaciones de sus medicamentos para poder atender a la demanda del propio país. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos dé los detalles de lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 sigue su escalada por todo el planeta. Los casos superan los 160 millones en el mundo y los fallecidos sobrepasan los 3,3 millones. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que el número de casos y muertes globales ha descendido ligeramente en la última semana. Por regiones, América acumula 3 semanas de descensos. Está por encima de los 64 millones de casos positivos y más de 1,5 millones de muertes. Le sigue Europa con 53 millones de contagios y 1,1 millones de fallecidos. Y el sudeste asiático, con India a la cabeza, sigue liderando el crecimiento por 9ª semana consecutiva. Cuenta ya con 27 millones de positivos y 327.000 decesos. En los últimos 7 días, la región ha registrado un repunte del 6% en los casos semanales y del 15% en las muertes. En cuanto a los fallecimientos, América y Europa suman alrededor del 80% de los que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta un 16% de decesos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos con unos 32,5 millones de contagios, India con cerca de 24 millones y Brasil con 15,3 millones. La vacunación continúa, pero lo hace de forma desigual. Por ello, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante la OMS la desigualdad en el reparto de las vacunas, un bien que en su opinión marca nuevas barreras entre ricos y pobres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud pide mejores plataformas de ensayos clínicos de vacunas y otros fármacos para futuras pandemias, y lo hace en un foro virtual con 1.900 expertos de todo el mundo. A pesar de destacar el hallazgo de haber conseguido más de una decena de vacunas contra la COVID, la OMS insiste en que la situación sigue siendo grave debido a las nuevas variantes, la relajación demasiado rápida de medidas y el reparto desigual de vacunas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por esta información. La Organización Panamericana de la Salud cuestiona el turismo de vacunas que se promueven en algunas ciudades. Como usted sabe, Estados Unidos incluso se ha convertido en un centro donde las personas de otros países acuden para obtener un biológico. Aunque no hay cifra del número de latinoamericanos que viajan para tener acceso a las vacunas anti-COVID, hay informes sobre ciudades que ponen a disposición el biológico para los turistas. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló que esta no es la solución para la desigualdad con la que ya se están distribuyendo las vacunas. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y esto no debe ser un privilegio de los países ricos ni de las personas ricas, pero me atrevo a decir que es un derecho para todos, quienes no pueden pagarse un viaje internacional que constituye la mayoría de las personas en nuestra región. Estas personas siguen sin tener acceso a las vacunas y esto no es aceptable. Dijo que el organismo internacional trabaja de distintas maneras para agilizar la llegada del biológico, entre ellas el mecanismo COVAX y con fabricantes, además de la capacidad regional de las Américas para fabricarlas. Esta región tiene que ser una prioridad para vacunación, para evitar futuros brotes. En última instancia, la falta de vacunación agrava la desigualdad. En la OPS queremos trabajar en sentido contrario, llevarles a todos las vacunas independientemente de dónde vivan. Y esta es la única manera en que todos podremos progresar y salir de esto. En tanto, la directora del organismo internacional advirtió que casi 40% de todas las muertes por COVID-19 que fueron reportadas la semana pasada sucedieron en esta región, informó Elizabeth Ortiz.
Y un equipo de expertos liderado por la Universidad Británica de Oxford puso en marcha una investigación a fin de indagar sobre los efectos de combinar 2 dosis de vacunas contra el coronavirus fabricados por distintas farmacéuticas y vieron que esto incrementa la llamada reactogenicidad. Con este término se alude a las reacciones adversas comunes esperables de una vacuna, como una respuesta inmunológica que se traduce en fiebre, dolor en el brazo, en el lugar de la inyección, malestar, etc. Los expertos encontraron que cuando se dejaba entre las dosis un intervalo de 4 semanas, aplicar los calendarios de mezclas, nos referimos, por ejemplo, Pfizer-BioNTech seguido de Oxford-AstraZeneca y Oxford-AstraZeneca seguido de Pfizer, generaba más reacciones leves o moderadas tras la segunda dosis que si les atendía al procedimiento estándar de no combinar vacunas de diferentes fabricantes. Según el estudio, cualquier efecto adverso derivado de la mezcla duró poco tiempo y aclararon que no se detectaron otras preocupaciones relacionadas con la seguridad. Los expertos también observan que los datos recabados de sus pruebas fueron extraídos de participantes mayores de 50 años, por lo que mencionan que existe la posibilidad de que tales reacciones puedan ser más prevalentes en grupos de edad más jóvenes. El equipo investigador confía en informar sobre esos datos en los próximos meses, mientras que en España se está desarrollando el estudio Convivax, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, que ha contado con la participación de 600 voluntarios de los 400, que forma parte del grupo de intervención a los que ya se les ha aplicado Pfizer como segunda dosis tras haber recibido la primera de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad está pendiente de los resultados de este estudio, así como de otros como el de Londres o la experiencia derivada de los países que han utilizado la combinación de sueros para decidir si el grupo de menores de 60 años que han recibido AstraZeneca se les dispensa la segunda dosis con la misma marca o con Pfizer, que tiene una tecnología diferente, como sabemos es la de ARN mensajero. La próxima semana la Comisión de Salud se reunirá para tomar una decisión al respecto. Y mire, le hemos contado cómo India repuntó los casos de COVID-19 tras varias celebraciones religiosas y sociales que se dieron en medio de esta pandemia. Bueno, pues ahora es Egipto que está buscando alternativas para festejar el fin del Ramadán pese a la COVID-19. Han pasado 30 días de ayuno durante el mes sagrado de Ramadán. Ahora los egipcios, en especial los más jóvenes, salen a las calles del Cairo en busca de alternativas para festejar el Eid al-Fitr, la fiesta del final del Ramadán, en mitad de las restricciones. Habitualmente se celebra con rezos masivos que inundan las calles de la capital, quedadas en cafeterías con amigos, paseos por la orilla del río Nilo o grandes reuniones familiares. Sin embargo, este año las autoridades egipcias han impuesto nuevas restricciones por la COVID, como la prohibición de aglomeraciones, el cierre de establecimientos comerciales a partir de las 9 de la noche, así como el de parques públicos. Por eso, desde primera hora de la mañana, decenas de jóvenes ya ocupaban las arterias principales del centro de la capital, haciendo largas colas para comprar el desayuno, encontrar un hueco libre en una de las cafeterías más populares o incluso coger una entrada para el cine. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Expertos continúan analizando la conocida variante de la India y hay quienes opinan que esta podría incluso ser de mayor propagación que la original del virus del SARS-CoV-2. La variante india de la COVID ha sido identificada en 44 países del mundo. En México ya se ha confirmado casos en San Luis Potosí y Sinaloa. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud clasificó esta cepa, descrita por primera vez en la India, como de preocupación mundial. Según informó la OMS, los estudios preliminares muestran que la mutación B1.617 se propaga más fácilmente que otras variantes y requiere más investigación. Otras 3 variantes, las de Reino Unido,
Sudáfrica y Brasil recibieron la misma designación. Una mutación se eleva de variante de interés a variante de preocupación cuando muestra evidencia de que cumple al menos uno de varios criterios, entre los que se incluye que se transmita con más facilidad, que provoque una enfermedad más grave, que muestre una neutralización reducida por anticuerpos o eficacia reducida de tratamiento y vacunas. La variante sigue siendo investigada para establecer si es responsable del aumento de las muertes por coronavirus en India, cuyos hospitales y crematorios están saturados debido a la alta incidencia de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. En Jordania está nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE, Isaac Martín, para contarnos qué está ocurriendo ahí en esta región. Te saludamos, Isaac, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues sí, Jordania vive un momento en el que empieza a tener la pandemia bajo control, gracias a los estrictos confinamientos en este último año y que le ha permitido ahora poder anunciar una reapertura parcial para el Eid al-Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de Ramadán. Como media, Jordania informa ahora de 680 casos de coronavirus diarios, muy lejos de esos 9.000 registrados cada día en el mes de marzo, cuando fue el pico de la segunda ola en el país. Ese pronunciado descenso de los casos también se está viendo gracias a la campaña de vacunación. Jordania ha administrado hasta el momento más de 1 millón de dosis y más de 800.000 personas ya han recibido al menos una dosis del suero anti-COVID. Esto supone el 8% de una población de 10 millones de personas. Sin embargo, las dudas aumentan sobre cuándo se podría llegar al 70% de la población, que supondría la inmunidad colectiva, ante la desconfianza de gran parte de los jordanos hacia las vacunas. Reportó desde Jordania por el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Isaac, por esta información. Y mire, continuando con temas de vacunación, en Hungría, además de otros países, pero hoy vamos a escuchar lo que está sucediendo en Hungría, están inmunizando ya a adolescentes. Los adolescentes ya reciben la vacuna COVID en Hungría. El primer ministro anunció a finales de abril que los jóvenes entre 16 y 18 años podían recibir la vacuna de Pfizer después de los exámenes finales escolares. Más de 90.000 jóvenes han pedido cita para recibir la primera dosis con el permiso de sus padres. Tamás, de 17 años, se vacunó para proteger a su familia. Cree que es hora de recuperar la normalidad. Estaba deseando vacunarme. Cuando se anunció por primera vez que se vacunaría a mi grupo de edad, empecé a dudar si pediría la vacuna o no. Pero unas semanas antes de que empezaran oficialmente la vacunación, supe que sí lo haría. Bence tampoco quiso llevar el virus a casa. Él ya recibió la primera dosis, pero varios de sus familiares siguen en la lista de espera. Practico el ciclismo de forma competitiva y por el bien de mi familia y amigos no quería contagiarme. El coronavirus no es indiferente a los jóvenes. Según el virólogo Miklos Rusvail, los síntomas posteriores a la infección suelen aparecer meses después de haberlo superado. Los niños de 6 a 11 años ya están siendo vacunados en grupos piloto. Creo que para el otoño, cuando comience el próximo curso escolar, todos los niños podrán ir a la escuela vacunados. Hay 6 vacunas disponibles en Hungría. Además de las vacunas de Pfizer y Moderna, también están disponibles las de AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como la china Sinopharm y la rusa Sputnik V. Hasta ahora casi 4,5 millones de personas han recibido su primera dosis. Según los planes del gobierno, a mediados de junio podrán vacunarse quienes solo acepten las vacunas occidentales. Bueno, pues así la situación en Hungría. Mientras tanto, ya varios países europeos investigan sobre la gestión de la pandemia de COVID-19. Escuchemos. A medida que más países van saliendo del que esperan sea su último confinamiento, empiezan las investigaciones sobre la gestión de la pandemia. Londres sigue los pasos de Italia y es probable que le sigan más países. El Reino Unido llegó a estar a la cabeza mundial en número de muertos por COVID-19. Actualmente ocupa el 5º lugar con más de 127.000 fallecidos.
En medio de tal tragedia, el Estado tiene la obligación de examinar sus acciones de la manera más rigurosa y sincera posible y de aprender todas las lecciones posibles para el futuro. Por eso siempre he dicho que cuando fuera el momento adecuado, debería haber una investigación completa e independiente. Mientras, los países europeos tratan de retomar la actividad social y económica de la manera más segura. En Dinamarca, en este bar, utilizan una aplicación de teléfono móvil que muestra los resultados de test recientes de su propietario y si ha sido vacunado. El pasaporte Corona es una limitación que podría impedir a la gente venir, pero creo que después de 4 meses y medio de confinamiento, al menos en Copenhague, la gente hará cualquier cosa para ir a tomar una cerveza y comer algo. Alemania también está lista para lanzar en breve su certificado de inmunidad digital, lo que facilitará saber si una persona ha sido completamente vacunada. Pero el objetivo es que sea compatible con un sistema de certificación de vacunas que está desarrollando la Unión Europea. Si logramos hacer esto para la UE en las próximas semanas, probablemente establezcamos un punto de referencia global porque somos la primera región en el mundo que tiene éxito no solo en tener una solución nacional, sino una internacional. Ni siquiera Estados Unidos tiene esto. Fuera de esta tendencia de apertura está Suecia. El país nórdico ha decidido mantener 2 semanas más las restricciones para intentar aplanar la curva de contagios y reducir la alta presión hospitalaria. Sin duda alguna muy importante esto que están planteando los países europeos, cómo gestionar esta pandemia una vez que en casi la mayor parte del mundo empieza a ceder un poco. No hay que confiarnos, sin embargo, hay que recordar que hay países que todavía están en una situación crítica y otros que ni siquiera han podido controlar la pandemia. Sin embargo, hay que decirlo también que estos países que están viendo la luz al final del túnel están ya planeando también de qué manera gestionarán lo que viene para el mundo tras esta pandemia de COVID-19. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la cadena de suministros de medicamentos, todo un tema que se vio alterado, por cierto, en medio de esta pandemia de COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos informa. Las cadenas de suministro de productos farmacéuticos son las que aseguran que los medicamentos se manufacturen para llegar a cada uno de los pacientes. Esto quiere decir que las cadenas son mundiales, complejas y requieren de una serie de actores y mecanismos importantes. Los pasos detrás de la cadena farmacéutica son la planeación de materiales, la manufactura, la distribución, asegurar la disponibilidad en farmacias y hospitales, la negociación de precios, la gestión de calidad y la entrega de los medicamentos a los pacientes. Aunque estos pasos pueden variar dependiendo del producto, los actores detrás de estos procesos son los que logran que todo se mueva de forma eficiente y constante, y son múltiples manos las involucradas y hasta de distintos países. Como cualquier actividad a escala global, la cadena se puede romper o puede fallar, lo que significa que los pacientes podrían no recibir sus tratamientos a tiempo, y esto tiene un impacto directo en la salud y calidad de vida de los pacientes y hasta de la propia vida, justo lo que ha ocurrido al llegar la pandemia de la COVID. En Estados Unidos, 29 de 40 fármacos que se han utilizado para tratar el SARS-CoV-2 están escasos en ese país. Esto ha pasado porque los puntos de producción de medicinas se han sacudido a causa de la crisis, es decir, algunas fábricas cerraron, hubo retrasos en los envíos o cuarentenas estrictas que no permitían que la cadena de distribución funcionara correctamente. De ahí el origen de esta crisis mundial por la falta de fármacos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así la situación en cuanto a el suministro de medicamentos. Le recordamos que es el tema que hoy estaremos abordando. Antes de irnos a la pausa, permítame presentarle este estudio que se ha publicado recientemente en nuestro país. La pandemia del coronavirus se perfila para ser el primer evento más catastrófico en la historia de la industria aseguradora en México en unos 4 meses, cuyo costo se acerca a los $2,000 millones, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En conferencia de prensa virtual para dar a conocer el reporte de casos COVID-19 en población asegurada con cifras al 10 de mayo del 2021, Juan Patricio Riborol, vicepresidente de esta asociación, informó que la pandemia ha tenido un costo de $1,792 millones, lo que significa
que se está acercando al mayor evento que tiene la historia de la industria en nuestro país. Hay que recordar, el que tenía el número 1 fue el huracán Vilma por $2.340 millones. En el mapa de las catástrofes más grandes que ha tenido el sector asegurador, vemos que la pandemia va en prácticamente $1.800 millones, acercándose al mayor caso, que es Vilma. Tan solo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló el 4 de enero de 2021 que la pandemia ha tenido un costo de $854 millones. Edgar Caram, vicepresidente de esta asociación, explicó que aun cuando no se ha visto una curva descendente, sí se ha frenado la aceleración de personas fallecidas por el coronavirus. Deberíamos de creer que si se sigue frenando el contagio y fallecimientos, no llegaremos a esa cifra o llegaremos, pero en unos cuantos meses. Así que bueno, parte de lo que se ha estado publicando respecto al costo que ha tenido esta pandemia de COVID-19. Hay que recordar que, por cierto, algunas agencias aseguradoras modificaron sus contratos, hicieron algunas precisiones respecto a la atención de sus usuarios. Por ejemplo, hay algunas que indican que hay algunos tratamientos y sobre todo algunas condiciones que no están siendo cubiertas. De esto y mucho más hablaremos regresando después de la pausa. Les recuerdo, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la cadena de suministros de medicamentos. Esto y mucho más regresando después de la pausa. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el suministro de medicamentos en medio de esta pandemia de COVID-19, y en la Universidad de Alberta están impulsando una iniciativa para evitar la escasez de medicamentos contra COVID-19. La Universidad de Alberta, en Canadá, impulsó el Instituto de Innovación Farmacéutica Aplicada. Es un organismo sin fines de lucro para ayudar a comercializar productos farmacéuticos como un esfuerzo para cubrir la inminente escasez de medicamentos vitales en la lucha contra COVID-19. El instituto, que pertenece a la Facultad de Farmacia y Ciencias, está coordinando laboratorios en la región de Edmonton para fabricar los medicamentos necesarios para pacientes conectados a un ventilador. Solos no tenemos la capacidad, pero como consorcio podemos reunir todos los componentes necesarios para fabricar medicamentos para cubrir la escasez, explicó el director ejecutivo de este instituto, Andrew McIsaac. Junto con Alberta Health Services y Health Canada, está construyendo proactivamente la fabricación en Alberta con una serie de empresas. Adelantó que el instituto se va a centrar en 2 medicamentos, el Propofol, un anestésico, y el Cisatracurio, un relajante muscular, que en conjunto se administra por vía intravenosa para alguien que está a punto de conectarse a un respirador. La escasez del Propofol afectaría más a pacientes con COVID porque es el medicamento para sedar a alguien en el hospital para una cirugía. Estos medicamentos, que se fabrican en gran parte en el extranjero, se han vuelto escasos gracias a la demanda exponencial de ventiladores y al colapso de la cadena de suministro, informó Elizabeth Ortiz. Nada menor esta situación que se vive en el mundo. Algunos expertos lo califican como el mayor desabasto de medicamentos en la historia de la humanidad. El acceso a los medicamentos seguros, efectivos, asequibles y de calidad es un componente esencial del derecho a la salud. Sin embargo, el desabasto y otros problemas de suministro de medicamentos se están dando de manera creciente y recurrente en los últimos años en todo el mundo, afectando de lleno a la disponibilidad y con serias consecuencias para los pacientes, los sistemas sanitarios y la sociedad en general. Los desabastos afectan a fármacos muy diversos. Muchos de ellos se utilizan en el ámbito hospitalario e incluyen con frecuencia antibióticos, anestésicos y medicamentos oncológicos. Esta situación se ha visto acelerada y agravada con el contexto de la pandemia de la COVID-19, tal y como reconocen la Agencia Europea del Medicamento y el Parlamento Europeo. En informes recientes, en los últimos meses, se ha observado la intermitencia del suministro de algunos fármacos esenciales y se ha necesitado realizar restricciones en el uso de ciertos medicamentos ante el riesgo de que pudieran quedar desabastecidos. Por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina,
vital para el tratamiento de lupus y otras enfermedades autoinmunes, cuyo suministro fue controlado en países como España, cuando se empezó a utilizar como tratamiento posible frente al coronavirus en el ámbito hospitalario, informó Rocío López Fonseca. Saludamos ya en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte bien, afortunadamente. Qué bueno, doctor. Lo hablábamos ya un poco en el corte. Las cifras así lo han reflejado en México en general. De hecho, hay quienes mencionan, doctor, que podría el país entrar próximamente en semáforo verde, lo cual pues es muy alentador. Lo platicábamos, doctor, que a veces podemos dudar de las cifras. Sucede en todo el mundo, pero de lo que sí no se puede dudar es del termómetro que ustedes tienen cuando miden la cantidad de pacientes que ven en el día a día, doctor. Efectivamente, Belén. Y en México sí hay una significativa reducción en el número de casos diarios. Lo hay también en el estado de Jalisco, desde donde se transmite este programa. Para darnos una idea, en estos momentos el número de casos que se reportan cada día en el estado de Jalisco son en promedio 200 diarios. Sin embargo, durante los picos de la pandemia hubo un momento, me refiero a diciembre y enero del recién pasados, hubo algunos momentos en que 1.200 nuevos casos fueron reportados cada día. La ocupación hospitalaria por COVID-19 ha bajado importantemente, como también el porcentaje de positividad de las pruebas, y también estamos advirtiendo una disminución en el número de casos graves y como consecuencia de todo lo anterior también una disminución de la mortalidad. Qué bueno. Afortunadamente. Afortunadamente, doctor. ¿Y por qué traemos esto a colación? Tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa. En esta etapa de crisis que usted menciona, cada país la ha vivido en un momento diferente. En el caso de México fue entre noviembre, diciembre, enero. Se vivió precisamente un desabasto de insumos, doctor, por la alta demanda que había. ¿Cómo se vivieron esos momentos y qué pasó específicamente con los medicamentos, doctor? Ocurrió que efectivamente la gran demanda llevó a un desabasto y también en diversos momentos, además de los medicamentos, el oxígeno medicinal, posiblemente lo recordamos como una situación desesperante, porque hubo momentos en que difícilmente se encontraba una cama para hospitalización de pacientes, pero se visualizaba la alternativa de que algunos de ellos pudieran ser manejados desde casa con oxígeno suplementario, y el gran problema era que también este insumo estaba en franco desabasto o en alta demanda y por lo tanto era insuficiente de acuerdo a la demanda que se vivió en ese momento. Pero en relación a medicamentos, Belén, también ocurrió que fármacos importantes para el manejo de pacientes con COVID grave, por ejemplo, dexametasona, un antiinflamatorio esteroideo, era difícil de encontrar en las farmacias en el país. También era difícil encontrar, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, de acuerdo a la nota de Rocío López Fonseca, en la que señala, por ejemplo, el déficit que hubo en momentos de Propofol, un medicamento importante, muy importante. La nota fue de Elizabeth, perdón. Sí, de Elizabeth. Un fármaco muy importante para poder intubar a los pacientes que así lo requerían. Entonces, hubo momentos en los que se tuvo que echar mano de alternativas, de medicamentos para poder llevar a cabo estos procedimientos. Como de igual manera medicamentos que tienen función como relajantes musculares para mantener en intubación óptima a los pacientes con COVID. También hubo momentos verdaderamente difíciles con desabasto y esto indudablemente impacta a la calidad de la atención médica. Doctor, hasta ahora
no hemos conocido, al menos a través de los medios internacionales o medios locales, depende de donde uno se encuentre, de pacientes que hayan muerto por la insuficiencia de algún medicamento o quizá de estos medicamentos que se utilizan para ayudar a la intubación, doctor. Se buscan alternativas, Belén. El equipo médico en muchos momentos en que no contó con algún fármaco, bueno, tienes otras posibilidades y fueron saliendo adelante los casos con estas alternativas. Lo ideal es contar con todos los insumos en suficiencia y en calidad. Sin embargo, sí se vivieron momentos verdaderamente críticos, y es que el desabasto tuvo que ver incluso con incapacidad de las farmacéuticas para poder producir de acuerdo a la demanda. Recordemos que fueron los momentos en que, para el caso de América Latina, prácticamente todo el continente se encontraba en una segunda ola con una cantidad impresionante de casos día con día, pero también otros países, por ejemplo en Europa, estaba viviendo esa segunda ola España, Francia, Reino Unido y algunos países de Medio Oriente como Jordania. Jordania estaba teniendo hasta 9,000 casos diarios de COVID-19. Ahí estábamos en un momento muy crítico en que tanto encontrar espacios de atención hospitalaria, y lo vivieron también países desarrollados como Reino Unido, los vivió Francia de igual manera y los vivimos en múltiples países de América Latina. Claro, doctor, y hay que decir algo importante también. Estamos hablando de una rama especializada, es decir, sí, no es un producto que se puede maquilar en cualquier lado. Estamos hablando de medicamentos que requieren un alto grado de precisión, de perfección y sobre todo de salubridad, de entornos totalmente limpios para poder producir estos medicamentos, doctor. Sí, Belén, mira, por ejemplo, para ese tiempo ya las guías internacionales sugerían que la combinación de Remdesivir, un antiviral que tiene buena actividad contra SARS-CoV-2, conjuntamente con tocilizumab, un antiinflamatorio inhibidor de citocinas proinflamatorias, era una muy buena combinación en pacientes no intubados, pero que estaban en condiciones clínicas de riesgo para llegar a ser intubados. Y la combinación de estos dos fármacos estaba reportado en la literatura, está de hecho reportado en la literatura, reduce ese riesgo. Se encontró que los pacientes que recibían este tipo de combinación, uno, tenían menor riesgo de intubación endotraqueal, número 2, menor estancia hospitalaria, número 3, menor mortalidad que los pacientes que no recibían estos fármacos. De tal manera que este tipo de fármacos, como bien tú lo señalas, son de alta especialidad, y las farmacéuticas tuvieron de alguna manera incapacidad para lograr abastecer la demanda que había de estos medicamentos, y también se generó lamentablemente el hecho de que los medicamentos incrementaron mucho de precio. La ley de la oferta y la demanda, insisto, lamentablemente entró en acción, y digo lamentablemente porque ante una condición de esta naturaleza, pues la solidaridad es fundamental, y creo que esa estuvo ausente en diversos momentos, al menos en lo relativo a la producción de fármacos, al abastecimiento y distribución de medicamentos y a los costos de los insumos, incluidos medicamentos, oxígeno y equipo de protección. Doctor, en esta recapitulación que estamos haciendo sobre lo vivido, en algunos países hace tiempo, en otros más reciente, en otros lo están viviendo en este momento, como es el caso de India, creó un efecto, pues digamos, dominó,
porque, como lo hemos explicado en otras ocasiones, hasta ahora no hay un fármaco que se haya creado ex profeso para COVID-19 y se ha echado mano de otros que fueron creados para otros padecimientos. En ese sentido, al haber una mayor demanda de estos medicamentos, los pacientes que habitualmente consumían esos medicamentos para tratar sus condiciones previas también se vieron afectados, doctor. Claro, yo creo que el ejemplo muy palpable al respecto fue hidroxicloroquina, un medicamento importante en pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, por ejemplo. Y en esos meses, probablemente incluso 6 meses de pandemia, los pacientes con enfermedades de esta naturaleza sufrieron mucho el desabasto porque una gran cantidad de pacientes con COVID estaban recibiendo hidroxicloroquina al inicio de la pandemia, hasta que la Organización Mundial de la Salud hizo el claro pronunciamiento de que los ensayos clínicos utilizando hidroxicloroquina pues no habían mostrado un gran beneficio del fármaco en pacientes con enfermedad leve, moderada y grave, y que no debería estarse utilizando ya. Creo que ahí empezó a disminuir la prescripción de hidroxicloroquina y ya volvieron los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, a tener disponibilidad de este fármaco tan importante. Pero como hay múltiples ejemplos, Belén. Estos biológicos, por ejemplo, tocilizumab, es un medicamento que se utiliza en enfermedades reumatológicas, en enfermedades autoinmunes, como lupus, como artritis reumatoide, etcétera. De hecho, su indicación original fue artritis reumatoide. Bueno, también ocurrió lo mismo. Por la gran utilización de tocilizumab para pacientes con COVID, los pacientes con artritis reumatoide sufrieron de desabasto del fármaco. Por cierto, doctor, qué bueno que toca ahorita este tema, porque justo nos llegó una pregunta de una radioescucha o televidente sobre una recomendación sobre estos medicamentos. Regresando de la pausa, doctor, sí, con todo gusto, si me lo permite. La claro pausa, sí. Regresamos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la cadena de suministro de medicamentos en esta pandemia de COVID-19 y el desabasto de algunos fármacos que se ha registrado en casi todo el mundo. Esta pandemia ha revelado las vulnerabilidades del desabasto de medicamentos. En los últimos años, el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota ha investigado la vulnerabilidad de la cadena de suministro de medicamentos en Estados Unidos. Con la aparición de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, se pusieron al descubierto muchas de estas debilidades. La escasez de medicamentos puede ser una cuestión de vida o muerte, y algunas escaseces significan que un medicamento que salva vidas no está disponible para los pacientes estadounidenses a ningún precio. La Universidad de Minnesota advirtió que existe una creciente escasez de medicamentos relacionados con COVID, no solo en la Unión Americana, sino en Europa. De los 40 medicamentos de tratamiento contra COVID, 29 presentan escasez, mientras que de los 156 para pacientes críticos también presentan desabasto. La producción de fármacos se ve aún más comprometida con los recientes cierres de fabricación relacionados con casos que se producen en Italia e India. El nuevo reporte del Centro de Investigación de esta universidad indica que existe una necesidad urgente de una política nueva y más eficaz con una transparencia sólida para resolver los problemas persistentes de escasez de medicamentos que plagan el sistema de salud en los Estados Unidos. En la Unión Americana, la falta de visibilidad de la cadena de suministro de medicamentos en las fases iniciales obstaculiza gravemente la capacidad del mercado y de los formuladores de políticas para monitorear y abordar los problemas de calidad de los medicamentos, advierte el informe. Para Coronavirus la Pandemia, Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor, le comentaba antes de irnos a la pausa sobre esta pregunta que nos llega de la señora Patricia. Muchas gracias, por cierto, por comunicarse con nosotros. Es un poco extenso su comentario. Vamos a tratar de resumirlo por cuestiones de tiempo.
Básicamente ella tiene una inquietud muy específica, doctor. Ella nos dice si los pacientes con enfermedades como artritis reumatoide o similares, por ejemplo lupus, deberían de suspender o no sus medicamentos antes de recibir la vacuna. ¿Cuál debería de ser el procedimiento, doctor? Bien, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas no tienen contraindicación para recibir la vacuna. Nada más, las guías técnicas, prácticamente todas estas guías técnicas, establecen que en este tipo de pacientes la respuesta inmune a la vacuna podría ser menor a la de la población general. Estas enfermedades reumatológicas y autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, por la enfermedad misma o por los medicamentos que estos pacientes reciben, pueden entonces generar una respuesta inmune menor, porque de antemano estos medicamentos son inmunosupresores. Entonces, en general, las guías internacionales no sugieren que los medicamentos se suspendan para propósitos de vacunación. Tampoco las guías generales al respecto dicen no se vacunen los pacientes con enfermedades reumatológicas. No. De hecho, las únicas contraindicaciones absolutas para la vacunación son, número 1, el antecedente de una alergia o anafilaxia grave que haya puesto en riesgo la vida, ya sea a algún otro medicamento o algún componente de la vacuna en cuestión. Y la segunda contraindicación absoluta es estar teniendo COVID-19 activo o haberlo tenido en los días recientes. Se debe dejar transcurrir un tiempo después de haber tenido COVID, y ese tiempo es aproximadamente un mes para recibir la vacunación. Entonces, en respuesta específica y concreta a quien nos hace la pregunta, estos pacientes sí pueden acudir a vacunarse. Son pacientes en quienes después quizás es conveniente hacer una medición de anticuerpos neutralizantes de alta afinidad para identificar que hayan hecho una respuesta inmune al biológico. Recordemos también lo siguiente: las vacunas todavía nos están dando muchas enseñanzas y ya se ha hablado de la posibilidad de una tercera dosis, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer. Bueno, también es muy posible que en el futuro se diferencie entre pacientes que tienen este tipo de patologías, pacientes con diferentes edades, para la determinación de cuántas dosis podría requerir diferenciadamente a algún paciente determinado de acuerdo a sus características o a sus condiciones clínicas preexistentes. Por ejemplo, hay una publicación reciente que nos habla de que posiblemente los jóvenes vacunados con alguna de los biológicos de 2 dosis, con una sola dosis puedan tener muy buena inmunidad durante periodos largos de tiempo. Son estudios todavía, quiero dejarlo perfectamente claro. En este momento los protocolos siguen igual, pero los estudios están enfocados precisamente a hacer ese tipo de diferenciaciones porque pueden las recomendaciones diferenciarse de acuerdo a esos diferentes aspectos de estados clínicos preexistentes, como el caso de estas enfermedades reumatológicas. Claro, incluso, doctor, a lo mejor hasta diferenciar por laboratorio. Habrá alguna vacuna que fabrica cierto laboratorio que será más conveniente para ciertos grupos y menos favorable para otros. Esto, como usted dice, se irá viendo en el camino. Doctor, usted mencionó algo importante y creo que sería conveniente explicárselo en 2 minutitos a nuestra audiencia, porque quizá no todos estén familiarizados con las enfermedades autoinmunes.
Claro. ¿Y de qué se tratan estos medicamentos inmunosupresores? Claro. ¿Qué genera una enfermedad autoinmune? ¿Por qué se tiene que tomar ese tipo de medicamentos? ¿Y qué tiene que ver esto con la inmunidad que proveen las vacunas? Las enfermedades autoinmunes, como su nombre lo dicen, son aquellas en que componentes del propio sistema inmune actúan atacando componentes celulares de la persona que la padece. Por ejemplo, esto ocurre con lupus eritematoso sistémico. Autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que actúan en contra de las células del mismo paciente, pueden dañar células tanto vasculares, por ejemplo, de la capa más interna de los vasos sanguíneos, pueden dañar células del sistema nervioso central, pueden dañar células renales, pueden dañar, en fin, células de diferente estirpe y de diferentes órganos y sistemas. Están actuando equivocadamente, Están actuando equivocadamente. En la artritis reumatoide ocurre algo similar. Un autoanticuerpo actúa equivocadamente contra componentes de las propias células, predominantemente de las articulaciones de estos pacientes y de células del endotelio de los vasos sanguíneos. En algunos de estos pacientes, por ejemplo, el daño es ocular por afectación a pequeños vasos sanguíneos de la retina, etcétera, ¿no? Pero así como es lupus eritematoso, artritis reumatoide, hay otras muchas enfermedades reumatológicas y autoinmunes como esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, existen autoanticuerpos en enfermedades como espondilitis anquilosante, etcétera. En todas estas enfermedades se utilizan medicamentos precisamente para contener a ese sistema inmune en la producción de esos autoanticuerpos y por eso se conocen como medicamentos inmunosupresores y esto incluye corticosteroides, pero también incluye inhibidores de citocinas como el caso de tocilizumab, de baricitinib. Al inicio existían medicamentos que también actuaban disminuyendo la respuesta inmune, como el caso de hidroxicloroquina, por ejemplo, y también el caso de, déjame recordar, Belén, que ha sido etoricoxib, medicamentos que eran aquí medicamentos hemos mencionado. Sí. Doctor, estos medicamentos entonces lo que hacen es, digamos, como calmar el sistema inmune para que no esté atacando equivocadamente al organismo. Y por ello, como el sistema inmune está, digamos, tranquilizado, si me permite la expresión, claro, pues no reacciona igual a una vacuna que como reaccionaría un sistema inmune, digamos, en su estado habitual. Efectivamente, eso es básicamente lo que ocurre. Pero insisto, no son contraindicaciones absolutas para la vacunación. Es decir, que no dejen de tomar sus medicamentos estas personas, continúen con sus tratamientos habituales y sí pueden recibir la vacuna. Ahí está la respuesta concreta para la señora Patricia, a quien le agradecemos muchísimo su pregunta, porque esto nos sirve, doctor, para informar también al resto del auditorio. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Buen Belén. fin de semana. Gracias, con mucho gusto. Gracias, doctor. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.